Bendiciones con todos. Tema 119, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, mensajeros de Jesús, no teman. Y utilizamos Mateo capítulo 10, versículo del 26 al 33, que dice lo siguiente. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Después de haberles explicado a sus discípulos los peligros y persecuciones que tendrían los mensajeros de su santo evangelio, cambia el panorama de sus enseñanzas a contrastarlas con las palabras alentadoras que les exhortan a no temer nada de lo que vendría. En estos versículos, el apóstol Mateo registra al menos 4 razones por las cuales los mensajeros del rey no deben temer. La tarea de proclamar su evangelio no es fácil y muchas veces la oposición provoca el sufrimiento y hasta la muerte de ellos. La verdad no puede ser callada, como dice Mateo capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice así que, no temáis porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. La primera razón para no temer es saber que la verdad jamás podrá ser callada. Pese a los intentos de los enemigos, desde el surgimiento de la iglesia, sus enemigos trataron de silenciar el mensaje del evangelio. Este mensaje es ofensivo para el diablo, pero por lo que siempre levantará oposición para que no se predique. Lo hizo en Jerusalén para despertar el odio de los ancianos de los judíos. Escuché lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2 y versículo 18. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, los discípulos no temieron a sus amenazas, sino confiaron en Dios, a quien tenían que obedecer antes que al hombre. Escuche Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y desde entonces esta verdad se ha seguido proclamando, pese a los intentos del diablo de querer acallarla y destruir al cristianismo. Su palabra se ha predicado aún en los tiempos de mayor persecución. Miles de cristianos fueron mártires durante los primeros 2 siglos de la iglesia. Sin embargo, Roma no pudo acallar este mensaje y en su lugar el evangelio prevaleció cuando Constantino declaró en el 316 después de Cristo el cristianismo como religión oficial del imperio. El papado romano trató de silenciar el evangelio cuando prohibió la traducción y la enseñanza de la Biblia en otros idiomas, ejecutando a miles de protestantes que se negaban a cumplir este edicto durante el periodo de la Santa Inquisición. Sin embargo, ni con todo eso lograron acallar este mensaje. Al final, la Biblia comenzó a traducirse al inglés, al español, francés, alemán
y hoy en día es traducida a cientos de idiomas y dialectos alrededor del mundo. Jesús tenía razón cuando les dijo a sus discípulos que no temieran compartir este mensaje de verdad, ya que al final nada quedará oculto que no se proclamare. La verdad jamás será callada y Dios hará que la luz prevalezca en medio de las tinieblas. ¿Qué dice la palabra? Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamarlo desde las azoteas. Aunque el hombre se esfuerce por ocultar la verdad, ésta saldrá a la luz. Por tanto, el mensajero del rey no debe temer declararla o proclamarla. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, los enemigos del Evangelio no pueden destruir nuestra alma en el infierno. Mateo capítulo 10 versículo 28, escuche. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La otra razón por la cual no deben temer los mensajeros del rey es que, si bien es cierto, los hombres pueden provocarles grandes males e incluso hasta quitarles la vida, el alma nadie puede tocárselas. Miren lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Si Dios se lo permite, lo más que pueden hacer es quitarles la vida, pero ninguno de ellos, ni el mismo diablo puede destruir sus almas en el infierno. A todos los impíos y al mismo diablo y sus ángeles caídos les espera un terrible destino de castigo y tormento eterno. Sin embargo, a los cristianos les espera una recompensa eterna que no tiene comparación a cualquier recompensa terrenal. Posiblemente estas palabras han servido de aliento a aquellos que con valentía han enfrentado la muerte por causa del testimonio de Cristo, sabiendo que sus enemigos lo único que pueden hacer es matar su cuerpo, pero su alma es de Dios. Si hay alguien a quien debemos temer, es a Dios. Y por ello Jesús dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestra vida está en las manos de Dios, como dice Mateo capítulo 10 versículo 29-31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de sus cabellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros muchos más que los pajarillos. Jesús le da a sus discípulos una tercera razón para no temer a sus enemigos del Evangelio. Nuestra vida está en completo control de Dios y nada nos pasará sin que sea su voluntad. En los tiempos de Jesús solían cazarse pajarillos, los cuales eran una comida muy apetecida en el Medio Oriente, especialmente las codornices. Para los tiempos de Jesús era una comida común en Palestina. Así, la vida de los mensajeros del rey está en las manos a tal punto que hasta sus cabellos están contados, y ninguno de ellos morirá si no es la voluntad de Dios. Por ello les dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Finalmente Jesús les promete a sus discípulos, a sus mensajeros, que su fidelidad tendrá recompensa aquel día. Muchos serán tentados a negar al nombre de Jesucristo y blasfemar su nombre, tal y como lo hizo Pablo en sus días antes de su conversión, como perseguidor de la iglesia. Pero ahí está la promesa, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y cuando habla del asunto de Pablo que negó, dice en el Hechos 26:11 lo siguiente: y cuántas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. También durante el periodo de los emperadores romanos, muchos cristianos murieron por no negar a Jesús y declarar al César como su Señor. Muchos tendrían que morir, pero todos sabrían que su sacrificio no sería en vano. Aquel día Jesús no se avergonzará de ellos y los confesará delante de su Padre, mas no a aquellos que lo negaron delante de los hombres. Qué maravillosas las verdades de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí en esta porción encontramos que los mensajeros del rey no teman. No tenemos que tener nada, porque lo más importante es el alma que tiene que ir a la vida eterna, y esa nadie la puede tocar. ¿Sí? Le pertenece a Dios. ¿Sí? Hay un montón de ejemplos que encontramos en la palabra, pero el tiempo no nos basta, no nos alcanza para hablar de gentes que derribaron muros, gente que conquistaron reinos porque le creyeron al Señor. Vamos a predicar la palabra de Dios. En el trayecto de la predicación va a haber oposición, pero Dios nos va a dar la palabra, Dios va a abrir los caminos para que continuemos esa labor hasta que todos conozcan que Jesús es el Señor y el Rey de Reyes. ¿Qué les parece? Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos en gran manera porque el único Dios verdadero eres tú. Y también en el nombre de Jesús los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos llevando esta palabra de Dios para que todos conozcan al verdadero Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones y que tenga un excelente día.